Hola a todos, les preparé este video para trabajar la prehistoria. Vamos a hablar del Paleolítico y cómo se fue desarrollando el Paleolítico a lo largo de los miles y miles de años que duró. Nosotros ya estuvimos trabajando la línea de tiempo sobre las edades históricas. Lo que me interesaba era diferenciar entre el término prehistoria o etapa ágrafa. Tengan en cuenta que etapa ágrafa significa sin escritura. Por lo tanto, toda la información que llega a nosotros de este periodo es en base a los yacimientos que se han encontrado, como pueden ser piedras, huesos o algún material en especial. Una vez finalizada la prehistoria o etapa ágrafa, comienza la edad antigua. Hay historiadores que consideran que en realidad no se le podía decir prehistoria a este periodo que estamos trabajando porque las personas que vivieron en ese momento también habían tenido su historia. Ellos tienen una historia que contarnos. Por lo tanto, se le dice etapa ágrafa. Después, cuando aparece la escritura, es cuando empieza a contarse la historia en base a los rastros escritos que se han encontrado. Nosotros dentro de la prehistoria o etapa ágrafa es el periodo más largo de la historia de la humanidad. Lo vamos a dividir en 3 momentos. Vamos a tener la primera etapa, que es el paleolítico, y es el periodo más largo. El mesolítico, que es una etapa de transición. Y el neolítico, que es lo que vamos a ir viendo a medida de que pasen los días. El paleolítico es tan largo que para facilitar el estudio también a su vez lo dividen en otras 3 etapas. Vamos a tener el paleolítico inferior, el paleolítico medio y el paleolítico superior. Tengan en cuenta que paleo significa antiguo y lito significa piedra, o sea, antigua piedra. Por lo tanto, se han estudiado a todos en esta época por los restos de piedras que se encontraron. Ustedes pueden observar esta lámina que habla sobre el paleolítico y vamos a ver las distintas características en los 3 períodos. En el inferior era donde habitaba el Homo habilis y cuando está terminando el paleolítico inferior empieza a encontrarse características del Homo erectus. Lo que se encontraron eran piedras en forma de mazo, que eran piedras que si nosotros seguramente las vemos van a ser piedras sin mucha forma. No es que trabajaban la piedra en profundidad, pero sí se dieron cuenta los Homo habilis que si arrojaban una piedra, quizá podían espantar a algún animal. Por lo tanto, la capacidad de darse cuenta que la piedra podía ser útil para algo es lo que empieza a marcar la diferencia con el resto ya de los animales, de los otros primates que habían antes. El Homo erectus se da cuenta que golpeando las piedras les puede ir dando forma, por lo tanto empiezan a cortar o a despedajar los distintos materiales que encontraban. Vamos a tener característica del Homo erectus principalmente, que fue el que le perdió el miedo al fuego. El fuego siempre existió, desde un rayo que cae sobre un árbol y lo prende fuego, por lo tanto el fuego existía. Lo que va a cambiar es que le van a perder el miedo y se van a dar cuenta de que ese fuego también lo pueden utilizar ellos. Como ustedes estuvieron leyendo, el fuego a su vez va a servir para ahuyentar animales, para calentarse y con el tiempo, a medida de que va evolucionando el hombre, se va a dar cuenta de que puede cocinar alimentos que antes no podía comer y al cocinarlos y ablandarlos podía empezar a consumirlos. Bueno, después tenemos en el Paleolítico Medio, ustedes acá en la lámina van a ver el Homo de Neandertal. Vendría a ser como un primo hermano de los homínidos que estábamos viendo nosotros. Este primo hermano tenía características superiores al Homo erectus y muy similares a lo que es el Homo sapiens. Pero fue una especie de que desapareció y no se sabe bien
cuáles fueron las causas de su desaparición. Y tampoco se puede comprobar si se mezclaron con el Homo erectus. El Homo de Neandertal o fines del Paleolítico Medio, donde el Homo erectus había adquirido un gran desarrollo en el arte de preparar herramientas, vamos a encontrar la piedra triangular, donde se usaba como ya directamente como arma para poder cazar. También se podían confeccionar prendas rasgando la piel de los animales y empiezan a abrigarse. Otro punto que también me gustaría mencionarles es que en este periodo, a medida de que van evolucionando los distintos homos, en el planeta se empezaron a ver transformaciones climáticas. Estas transformaciones climáticas vamos a tener desde el Homo habilis, donde las características del clima eran cálidas, más bien secas, y empieza a disminuir la temperatura. Esa disminución de la temperatura es lo que lleva también a que el Homo necesitara cubrirse con pieles y abrigarse y resguardarse en cavernas. Al principio el Homo habilis, tanto como el Homo erectus, lo más probable es que durmieran abajo de un árbol o colgados de una rama sin ningún problema, pero a medida de que el clima fue cambiando y la temperatura va disminuyendo, eso los obliga también a resguardarse en las cavernas. Y pasamos al Paleolítico Superior, donde vamos a encontrar al Homo sapiens, el hombre que piensa. Perfeccionaron el trabajo de la piedra, las piedras ya empezaban a tener filo, por lo tanto podían cortar. El cambio climático los fue llevando a acercarse a lugares cerca de los ríos con agua, por lo tanto empezaron a desarrollar la pesca a través de arpones, pescaban. También empezaron a trabajar lo que eran las astas de marfil y el hueso, fabricando agujas. Puede ser que hayan fabricado también elementos musicales, eso no se puede interpretar con el tiempo. Pero una característica muy importante es que a medida de que iban evolucionando estos homos, iban perfeccionando la caza, por lo tanto, su alimentación iba mejorando y al aumentar la cantidad de proteínas que iban consumiendo, fue lo que le dio la posibilidad de que el cerebro fuera desarrollándose. Vamos a ver ahora las características generales del Paleolítico. Cuando hablamos de características generales del Paleolítico, la mayor información que tenemos siempre es del Paleolítico Superior, que es mucho más cercano a nosotros. Estamos hablando de que el Homo habilis hace más de 2 millones de años atrás que vivió. Por lo tanto, los rastros que se encontraron fueron muy pocos. Pero el Homo sapiens, que es mucho más cercano a nosotros, sí nos dejó rastros y evidencias de cómo vivían. Primer característica que se da en general en todos los periodos del Paleolítico y que después vamos a ver cómo se diferencian con el resto, van a ser que su economía era depredadora o parasitaria, como yo les puse en el trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos se desplazaban de un lugar al otro buscando comida, consumían lo que encontraban y después se veían obligados a seguir desplazándose. No se encargaban de producir ningún tipo de alimento, por lo tanto, ellos lo único que hacían, consumían o destruían lo que encontraban en su camino. Por eso es el término de depredador o parasitaria. Y principalmente su vida se basaba en la caza y la recolección. Lo que iban encontrando era lo que iban consumiendo. Dentro de la sociedad vamos a tener que eran nómades. Esto de que eran nómades es que se desplazaban de un lugar al otro, principalmente en busca de alimento, pero también por situaciones riesgosas, quizás si iban a un lugar donde habían animales peligrosos, eso los obligaba a seguir desplazándose. Dentro de las sociedades o de estos grupos que se manejaban en bandas u hordas, eran pequeñas, a medida de que fue avanzando el Paleolítico, fue aumentando el grupo de la población, porque cada vez iban siendo más fuertes, al estar mejor alimentados, iban siendo más fuertes. Por lo tanto, los grupos cada vez eran mayores.
no había diferencias entre esos grupos. Sí, seguramente ya en el Paleolítico Superior íbamos a tener lo que era el chamán o el brujo, que se encargaría de las tareas medicinales o de explicar preguntas que no tenían respuestas para el resto. Y también se destacaban aquellos que eran buenos guerreros. Pero eso no les daba un prestigio o una diferencia de poder dentro del grupo. En general eran iguales. Hay teorías de que plantean de que sí las sociedades estaban divididas en lo que era el trabajo entre el hombre y la mujer, porque es muy probable de que los hombres se dedicaran a la casa y las mujeres se quedaran en un lugar fijo momentáneamente o cuidando a los hijos o protegiendo a los ancianos. Dentro del Paleolítico Superior vamos a encontrar que también se encontraron rastros de arte. Vamos a tener lo que son las pinturas rupestres o estatuillas, que eran pequeñas estatuillas, porque ustedes imagínense de que al tener la necesidad de ir desplazándose de un lugar a otro, se hacía muy difícil cargar con muchas cosas. Entonces es muy probable que lo que transportaran eran elementos pequeños. Bueno, acá tenemos imágenes sobre pinturas rupestres. Las pinturas rupestres son la expresión artística más antigua de la humanidad. Aproximadamente unos 40.000 años tienen de antigüedad. Por lo general representaban escenas de caza, animales, y también se encontraron pinturas de orden abstracto donde no se puede ver en claro qué querían representar. Podíamos encontrar los colores ocre, negro, rojo, blanco, que son colores que los formaban a través de los pigmentos naturales, de sangre, de elementos naturales como el carbón, que los mezclaban con grasa animal o resina y ahí podían ir pintando las paredes de las cuevas. Las pinturas rupestres, tengan en cuenta de que permitieron al hombre poder analizar cómo vivían en esa época. Es uno de los principios más ricos que tiene el arte rupestre para nosotros, poder ver cómo vivían, esa recreación de escenas de cómo era la casa o qué tipo de animales convivían con ellos, es lo que nos permite saber también cómo eran ellos. Las pinturas rupestres, tengan en cuenta de que se hacían sobre piedra y que por lo general se encuentran en las profundidades de las cuevas. No se sabe bien el sentido por los cuales se realizaban. Hay distintas teorías. Por lo general se cree que pueden haber tenido un tinte mágico, pero también hay historiadores de que plantean que puede haber sido también por un carácter informativo o por solamente decoración de las cavernas. El tema de la decoración está en discusión por el hecho de que, como se hacían en las profundidades y no es que estaban expuestas ante todos, está bastante descartado. Así que se le atribuye siempre como un tinte mágico a la realización de estas obras de arte. También les había hablado de que no es el único rastro artístico. Bueno, acá tenemos otro ejemplo del arte paleolítico, que son las Venus. Eran estatuillas que podían ser de piedra, de marfil, de hueso, eran de tamaño pequeño. Ustedes tengan en cuenta que el hombre del Paleolítico, ya que tenía que trasladarse de un lugar al otro, no podía estar transportando obras de gran tamaño. Así que son pequeñas, por todas partes del mundo se han encontrado diferentes estatuillas. Se van a dar cuenta de que depende del lugar de donde encontraron esas estatuillas, va a ser el nombre que tienen. Se cree que estas estatuillas también eran de un carácter mágico, seguramente sería alguna diosa de la fertilidad o quizá relacionado con la mujer. Bueno chicos, con esto ya estaríamos terminando la parte del Paleolítico. Espero haber sido lo suficientemente clara. Que completen las actividades del Paleolítico.
Los que ya entregaron, revisen a ver si tienen algo que corregir. Tengan en cuenta que es importante cumplir con las tareas de todas las materias. A veces es difícil, son quizá varios hermanos, estamos viviendo una situación extraña y diferente a lo normal, pero bueno, nos vamos adaptando. De hecho, yo es la primera vez que hago un video, así que espero haber sido clara y que les haya gustado. No duden en cualquier inquietud en comunicarse conmigo, que yo estoy para explicarles, así que cualquier duda que tengan, cuenten conmigo. Lo mismo que a veces el material o la forma de que voy entregando los trabajos, también pueden opinar o qué fue lo que más les gusta o cómo es la forma que quieren trabajar. Tenemos un modo de comunicación que es a través de los mails o por el Classroom, así que cuenten con las herramientas que tenemos para comunicarnos y tratar de resolver las dudas, no se queden con dudas. Bueno, les mando un beso y bueno, esperemos vernos pronto. A cuidarse. Chao, chao.